Este programa está patrocinado por la Asociación de Talentos Emprendedores, AT Emprendedores, con su área de servicios, capacitaciones online y su tienda online. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Talentos 4x4. El día de hoy les traigo a una persona que conocí por medio de una amiga. Él es el esposo de una amiga muy querida y es experto en el área contable, financiero y de tributos. Por eso lo invité para que participara dentro de lo que es este tema de formación de perfil profesional cuando ya decidimos que tenemos un nivel específico para dar el salto y dedicarnos a trabajar, a formar nuestra marca y nuestro negocio independiente, pero como profesional. Les presento a mi invitado. Mi invitado se llama José Hernández Meriño. José tiene 48 años de edad, de profesión es contador público, ocupación, él es asesor financiero y tributario, es director de Red Contable Venezuela y actualmente profesor de la Universidad Central de Venezuela por contrato de investigador. Dentro de su talento, las áreas de expertise que él maneja, que es tanto la parte financiera, contable y de tributos, las podemos englobar como asesor financiero. José tiene más de 15 años dentro de lo que sería Red Contable, ya nos va a comentar el de qué se trata, y más de 23 años en sus experticias de finanzas, contaduría y el área tributaria. Él está ubicado en la Gran Caracas y al final vamos a dar todas sus redes, puesto que José es una persona que se lo pasa muy actualizado en todos estos temas financieros. Aparte, en sus redes maneja información viva, actual, del momento, sobre cómo se manejan todo lo que tiene que ver los indicadores, los temas de los tributos, las leyes, las partes asertivas, recomendaciones, tips. Yo me considero una de las fans porque siempre estoy pendiente y cuando quiero saber algo de lo que está pasando en el momento y tratar de entenderlo, siempre estoy revisando lo que él postea y las cosas que él refiere. Y también tiene una pasión muy particular por el deporte, entonces hace algunos tipos de símiles allí bastante interesantes y a mí siempre me llama mucho la atención esto porque a veces entiendo un poquito más, me confieso un poco neófita para estos temas de las artes contables y financieras. Entonces para mí es un placer, José, te agradezco infinitamente por haber aceptado mi invitación, por estar por acá y te doy la bienvenida a este espacio, tu espacio, para conocer un poquito más de tu brillante carrera, de cómo fueron tus inicios, gracias a Lisbeth, que es tu esposa, mi amiga. Sé que tu historia es bastante interesante porque vienes de una formación no muy, ¿cómo se diría? O sea, vienes de un sector donde no se espera que una persona llegue a los niveles que tú tienes y eso se denota bajo un esquema de esfuerzo, de ímpetu, de ganas de salir adelante y todo eso es lo que yo quiero mostrar en este tipo de proyectos donde se puede visualizar claramente que cuando alguien quiere hacer las cosas, las hace sin importar de dónde venga o los antecedentes que hayan o las situaciones que los rodeen. Y ahí es donde más quiero andar. Entonces, bienvenido.
Muchas gracias, Andreina. Un honor para mí estar en esta entrevista y especialmente entrevistado por ti. Sabes que te tengo mucho aprecio de muchos años. Primero que nada somos amigos y de alguna forma para mí esto representa la sinergia de cosas que Dios permite que personas como tú, como yo, personas que nos están escuchando también, un saludo especial a quienes están escuchando esta entrevista, hacen que de alguna forma las sociedades se mantengan vigentes y que el bien hacer, el bienestar esté siempre presente en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. Agradecido por esta invitación. Entonces vamos a empezar, como siempre se dice, por el principio. Vamos a empezar por esa historia. Vamos a que nos cuentes quién es José Hernández y cómo llega José Hernández en su parte propia, personal, desde su, no sé, sus primeros años de educación a hacer y perfilarse como licenciado en Contaduría Pública. Fíjate, la historia mía es una historia de quizás compartida con muchas personas que han tenido la oportunidad, lo veo así como oportunidad, de haber nacido en un lugar y estar haciendo vida en otro lugar distinto. Yo nací en Colombia, en una ciudad que ha cambiado mucho, llamada Barranquilla, una ciudad bastante hermosa en la costa atlántica norte de Colombia. Me crié en esa ciudad hasta los 15 años. De hecho, estuve bastante avanzado en la época de educación secundaria. Terminé la secundaria aquí en Venezuela, pero sí te puedo decir que desde muy pequeño siempre me ha apasionado el porqué de las cosas. Incluso recuerdo ser un fanático ávido lector de almanaques mundiales, de los que llegaban a mi casa, los que podían llegar. Obviamente, mis orígenes no son tan holgados en cuanto a ciertas cosas que uno deseaba tener, pero llegaban este tipo de cosas que me encantaba leer, me encantaba soñar en qué lugar iba a estar. Veía las capitales de los principales países, veía Caracas. Mi familia estaba viviendo aquí en Caracas, mis padres especialmente. Yo estuve muchos años en el seno y custodia de mis abuelos. Y nada, a los 15 años vine para Venezuela. Nunca me imaginé venir en las condiciones que vine, un poco más apresuradas las condiciones. Sin embargo, así se dan las cosas y de alguna forma Dios sabe por qué se dan así. Y como te decía, desde pequeño siempre me ha inquietado el porqué de las cosas, los orígenes de la vida, del universo. Leía todo tipo de cosas. Y te cuento que una de los deseos infantiles era ser doctor, hasta que un día me di cuenta de que la sangre no va conmigo. De alguna forma, no me gusta ver a alguien, a pesar de que con el tiempo ya uno lo tolera, pero igual no soy capaz de ver el sufrimiento sin vivirlo, ¿no? De una persona, y obviamente es una característica que para ser médico debe estar alejada, porque debes estar muy consciente y objetivo en los procedimientos. Porque a mí me tocó dejar no solamente a mi familia con la cual me crié al lado, mis primos era el equipo de fútbol de la cuadra, y además pierdes amigos, y además pierdes esos compañeros de bachillerato que son los que te están acompañando en ese Durante proceso de todo el crecimiento. proceso. Correcto. Todo el proceso. Y No fue entonces, fácil. ¿cómo se hace? ¿En qué se basa o de qué se aferra o de qué se agarra? Yo me imagino que por una parte la novedad, porque siempre la novedad es buena en los primeros momentos, pero ya cuando la novedad pasa, debe ser complejo. Y más para un adolescente, ¿no? Sí, fíjate, en qué cosas nos aferramos más que todo. Principalmente es fundamental el apoyo de la familia, fundamental. Yo creo que allí, a pesar de que te confieso, yo lo viví, o sea, mi adolescencia fue, si se quiere, atípica por este cambio. No dejó de tener la característica típica del adolescente, que es que, wow, lo ve todo como que están en contra mía, yo no quiero esto,
yo Ajá. quiero otra cosa distinta. La rebeldía, sí. Pero la rebeldía, pero hay que básicamente esa curiosidad de pequeño yo lo tenía desde el punto de vista de hablar un propósito de vida. Ujú. Cuando tú tienes, yo no sé si es algo con lo cual nace la persona, pero por lo menos a mí me caracterizó. O sea, yo necesitaba tener un propósito de vida. O sea, fui muy maduro desde pequeño y obviamente quizás en la vida me estaba condicionado a lo que iba a venir. Porque a los 15 años, ¿qué puede estar pensando uno a los 15 años si no es echar broma con tus compañeros? Primero principal, el apoyo familiar. Y segundo, algo que yo no sé si lo podemos definir, pero estoy casi convencido que sí, que es algo que nace contigo. O sea, es algo que es innato en ti, que cuando alguien lo identifica, yo creo que todo ser humano lo tiene. El tema es identificarlo. O sea, yo lo identifiqué muy temprano, identifiqué mi talento muy temprano. Recuerdo en una conversación, fíjate, 15 años, le dije a mis padres, mira, yo tengo que hacer algo y lo único que puedo hacer es estudiar algo que esté vinculado a mi habilidad y mi habilidad es matemática. Nos fuimos al INSE, Ajá, al hacer Instituto cursos. Nacional de Cooperación Educativa en aquel momento y, y nada, comenzamos a ver una lista de cursos peluquero, jardinero y yo dije, ya va, espérate, sin demeritar esas profesiones que son dignas, Claro, pero no es mi yo dije, talento. no, pero mi habilidad no es manual, mi habilidad no es manual, mi habilidad es intelectual. Y lo más parecido que vi fue contabilidad. Pero yo tenía una idea de la contabilidad que, bueno, en el transcurso de la conversación te lo puedo ir dilucidando, distinta a la que tengo hoy en día. O sea, Ujú. y que es la idea o la percepción contable que tiene todo el mundo de esta profesión, que es básicamente sacar cuentas. Esa era Ajá. la visión que tenía. Pero el primer impacto de la contabilidad, de entrada, me di cuenta, esto es algo distinto a lo que veía y me gusta. Y Y desde nada, ahí te después gustó. me gustó, me interesó. O sea que tus inicios fueron gracias a esos cursos y gracias al tema de que no llegaste de una vez a seguir tu bachillerato, porque si hubieras empezado de una vez tu bachillerato, no hubieras Quizás no hecho me ese hubiese primer topado con encuentro. eso. Qué interesante. Quizás no me hubiese topado con eso. A lo mejor hubiese sido o no, no lo sé. Pero el punto es que ya fíjate, yo vine con 15 años y inicié ese curso a los 17 años, o sea, muy joven. O sea, mi encuentro con la contabilidad, si tú me preguntas qué experiencia tienes con el área contable, financiera y fiscal, yo te puedo decir que son 31 años. Mi punto de inflexión fue hace 23 años cuando ya comienzo a dirigir pequeñas áreas y dirigir y supervisar trabajos en donde yo tenía la posibilidad. De hecho, si hay algo que me caracteriza, yo soy el que da el primer paso para buscar soluciones antes de esperar que alguien dé ese primer Y paso. fíjate, vienes de otro país, llegas en tu edad más crítica, que es la edad que todo el mundo sabe que es de transformación, de cambios, de rebeldía. Sin embargo, ya venías con algún tipo de norte acerca de lo que te gustaba y de lo que eras bueno. El hecho de tenerte en una etapa previa de indefinición te lleva a buscar opciones y esas opciones te dan el encuentro con esta área de la contabilidad. Después que terminas esos cursos, definitivamente ya puedes decir que tienes la convicción de que eso es lo que quieres hacer por el resto de tu vida, o solamente te da ese primer acercamiento y más adelante es cuando ya defines que realmente eso es. Mira, hay algunas cosas que te puedo asegurar que me llegaron a mi vida como amor a primera vista, entre ellas mi esposa. Mi relación con la contabilidad fue amor a primera vista. O sea que desde ahí ya sabías que eso era lo que Ya querías yo hacer. sabía lo que iba a hacer. Fíjate que ya descubriste y determinaste que ese fue tu primer amor aparte del IB y que definitivamente por ahí iban los tiros, hiciste tu educación, te formaste, saliste como licenciado de contabilidad
Y en ese momento, ¿cómo fue tu proceso para llegar a ser lo que eres hoy en día, un asesor? ¿Qué camino tiene que seguir un profesional del área contable para llegar a ser un asesor, no solamente contable, sino financiero y tributario? ¿Cuál fue el recorrido que tú hiciste profesionalmente para crear ese talento que tienes? Fíjate, yo te puedo decir que yo fui muy bendecido porque cuando comencé a trabajar del INSEE salí a una pasantía a una empresa. De hecho, la primera pasantía la hice en una cadena de supermercados, no de supermercados, una cadena comercial. Antes no existían centros comerciales, sino cadenas específicas que vendían su Ujú. propia marca. Bueno, aquí en Caracas había una conocida, hoy en día no existe esa cadena, de hecho creo que a nivel mundial ya dejó de existir. Y mi primera experiencia fue allí. Fíjate para qué me sirvió, para llegar a la empresa que fue mi primer pinino a nivel profesional, donde tuve la bendición de tener a un tutor, muy importante eso, tener un tutor, porque más allá de que vengas con el tema de que eres pasante, que fue mi caso, o ser tu primera experiencia laboral ya entrando, vengas del campo universitario, en cualquier escenario que vengas antes de Claro, comenzar a trabajar, es necesario que en tu vida tengas a alguien que esté dispuesto, primero, a validar tu capacidad y segundo, a fortalecerla. Yo tuve esa bendición gracias a este primer jefe que tuve y es un poquito mi recomendación, lo vivo desde mi propia experiencia, es tratar de identificar qué es lo común entre lo que tú traes y con lo que te encuentras. ujú, Bueno, tú lo sabes, a mí me apasiona mucho el tema del vínculo de la tecnología con la profesión. Nacieron desde allí, que yo decía, mira, es que sin sistema no podemos hacer nada. Tanto que ya adentrado el tiempo, esto ya, eso fue 89, 90, y cuando llegamos al año 93, que los niveles de complejidad, yo trabajé en una agencia de publicidad, ese fue mi primer trabajo, los niveles de complejidad, captación de clientes fueron mayores, obviamente la operación creció. todo lo que haces lo vives y lo sientes. Eres de esos que habla con total potestad de lo que hace y de todas las etapas que ha vivido. Pero en la parte contable está claro ese conocimiento porque te preparaste para eso. Y para hacer ese match en la parte tecnológica, ¿qué haces? Nosotros no debemos quedarnos exclusivamente con el conocimiento contable per se. O sea, ¿a qué me refiero? Ver la contabilidad más que desde el punto de vista de resultados numéricos y de evaluaciones numéricas, hay que verla como un sistema de información. O sea, la contabilidad forma parte de un gran sistema de información. La contabilidad no va a llegar a nivel informativo más rápido si sigues el paradigma de estar haciendo, por ejemplo, papeles de trabajo a mano Claro, o pero papeles de entonces, trabajo cómo lo mezclabas tú? Era mi pregunta. Tú llegabas y en por la ese proceso necesidad. de esas empresas tú veías y aprendías lo que allí había, pero me imagino, y conociéndote, no te quedabas allí. Entonces, ¿en qué No, porque hay un momento vínculo. seguías Hay un, o cómo te hay un seguías vínculo, formando? Andreina. ¿Cómo me daba cuenta? Porque me percaté que nuestro trabajo no es para que nosotros nos pagaran un 15 en último. O sea, Ujú. nuestro trabajo, y creo que todos los trabajos, sin duda, no quiero hacer Claro, acá una oda de la profesión, sí. el valor agregado de cualquier trabajo es lo que produces sea de valor agregado para quien lo obtiene. Que el producto de nuestro trabajo, que es la información, es para que alguien tome decisiones. Ujú. Entonces, no puede tomar alguien una decisión si está esperando, o indudablemente si está esperando que alguien termine un asiento contable porque lo hacemos todo a mano. Pero tú sabes O que que eso es un alguien, común denominador todavía en estas alturas. Ustedes sacan un resultado y de ese resultado vienen las tomas de decisiones gerenciales y las estrategias y las planificaciones, porque depende de lo que ustedes obtienen, del macro de lo que es la empresa a nivel financiero y a nivel contable, si funciona, si no funciona, si deben cambiarlo, si tienen con qué, si les falta, qué estrategias van a tomar. Pero hoy lo que yo he visto, y no sé si solamente es a nivel de las pequeñas
empresas o de los pequeños negocios, es que se hace como requisito, porque Sí, porque entonces se fíjate hace tú más que todo que lo tributario, pero el análisis sí, financiero poco se desarrolla y el contador por no lo sé que de qué depende, y eso me lo dirás tú, se limita a pasar esos requisitos a que todo esté en regla a nivel legal y a nivel tributario, y el empresario sigue a la deriva porque muchas veces no sabe, o muchas veces la información no está tan clara o le llega tarde y él tiene que seguir porque él no se puede parar. que es fundamental hoy en día, y lo supe desde aquella época, es que la información tiene que llegar. O sea, la información tiene que estar a tiempo y es fundamental en esta profesión. Bien sea que estés trabajando bajo relación de dependencia y más importante cuando te conviertes en asesor, Uh -huh. porque quizás como asesor tu nivel va a llegar a un nivel quizás no tanto de preparador, pero te digo, yo en mi caso me he tenido que, como dice uno, arremangar las mangas para que la información, que es la que normalmente necesito para apoyar a los procesos de toma de decisiones, esté al día, Uh -huh. porque sin eso sin ese insumo no puedo hacerlo. Es importante entender que lo que nosotros producimos es información y que esa información debe llegar a tiempo. Entonces tú me preguntabas, ¿cómo te percataste que había que hacer algo diferente? Por la necesidad, Andreina. ¿Quién tiene la necesidad? En primer lugar, el que te tiene contratado. Uh -huh. Dice, mira, yo necesito que me produzcas algo. Mire, yo pasé lo que vive la gran mayoría de los contadores públicos. Este es un trabajo de donde tú dices una frase que a mí no me gusta mucho cuando yo veo títulos de se requiere personal que tenga experiencia para trabajar bajo presión. Yo, mira, ese es el peor trabajo que puedes tener. Si algún título a título personal, es un comentario muy privado. Si hay un título donde lo primero que te anuncian es que es un trabajo que debes estar preparado para trabajar bajo presión, es que internamente algo está mal, porque ningún trabajo debe estar condicionado para trabajar bajo presión. Ojo, no se demerita el hecho de que pueda haber una situación muy puntual, pero si permanentemente estamos trabajando bajo presión, te lo puedo definir. No hay sistemas apropiados, no hay la gente calificada, no hay normas y procedimientos y una serie de cosas que ya uno lo sabe por experiencia. O sea, ese trabajo bajo presión es que no han atacado las cosas que deben atacar. Yo debo identificar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que la información esté al día. Y para que la información esté al día, yo tengo que tener dos tipos de niveles educativos. En primer lugar, el nivel educativo de para quién tú le vas a preparar esa información, porque tú me has dicho, oye, mira, de repente hay dueños de negocios que están preocupados porque no le llega la información, pero también hay que evaluar si ese dueño del negocio tiene la información suficiente para entender que un negocio no es solamente vender, comprar, pagar salarios. La parte administrativa hay que atenderlo, porque yo me he visto casos donde las empresas están vendiendo altos volúmenes de venta y cuando vas a preguntar por los sistemas administrativos, todos lo hacen en Excel, Sí. porque no quieren invertir en un sistema administrativo O o si no no, sistemas quieren, administrativos muy viejos que ya no dan la o base y que sistemas termina administrativos siendo que te, un Excel muy avanzado, básicamente. fíjate, o sistemas administrativos que te miden la cadena de valor del negocio. Un ejemplo típico de eso, las cadenas de comida rápida. La gran mayoría, en sus inicios, se apalancó en los sistemas gerenciales de la cadena de valor del negocio, pero que llegaban, vendías, cobrabas, comprabas, pero ajá, ¿y cómo se producen los estados financieros? Uh -huh. Porque al final tengo que tener un cuadro general de todo esto. Entonces, es típico de eso. Entonces, hay muchos negocios que, ojo, que están muy bien organizados, pero al final tienen como lo que llamamos nosotros una pata coja. Dentro del área mía, ¿no? Es el área de sistemas. Nosotros siempre decimos, o yo siempre digo, que un sistema es tal cual una forma de intermediario de procesamiento. Si tú le metes datos de valor, vas a obtener información de valor, pero si tú le metes datos ficticios, vas a obtener información ficticia. Entonces, dentro Así del área es. de ustedes, yo me he encontrado mucho que hay tremendos sistemas, pero le metes papa frita y sale papa frita.
porque es Porque pura hay un tema información fundamental. ficticia. Hay un tema fundamental. Tú que conoces bien de estos sistemas y fíjate, y a lo mejor estoy seguro que me vas a entender. Eh, todos los sistemas tienen un pre y un post. Una parte que es pre. ¿Qué es lo pre? Lo pre es la cadena de valor del negocio. Eso no lo conoce el sistema. Exacto. Eso lo tiene que trabajar la empresa. ¿Y qué es el post? Que tiene cualquier sistema de información gerencial bien hecho. Te puedo hablar de muchos. Cada uno de esos sistemas tiene la misma filosofía. Más allá de que todo el mundo dice, oye, SAP es lo más, pero todos los sistemas tienen la misma filosofía. Claro, porque el Y negocio uno lo es detecta. básicamente el mismo. Y uno lo detecta. ¿Qué pasa? La parte del post, lo que yo denomino el post, son lo que hace todo negocio. ¿Qué hace todo negocio? Vende, cobra, compra, paga, Paga. realiza banco. Eso lo tiene muy claro cualquier sistema. ¿Dónde está el problema? Y es lo que tú llamas el input Sí, sí. para que no salgan salidas Falsas, sí, lo que extrañas, son extrañas. sí. Que hay un trabajo donde el área contable, financiera, tributaria, como la quieran llamar de cada una de las empresas, es fundamental. Hay que conocer la cadena de valor del negocio. O sea, ¿qué es lo que hace el negocio? Porque si tú llegas y compras un sistema, ¿verdad? Y dices, mira, ya está, aquí está el sistema, búscate un plan de cuenta y chao, ¿no? Ajá, pero ¿cómo tú enlazas en la cadena de valor del negocio la forma como, por ejemplo, armar las tablas de artículos, que es fundamental, artículos de inventario? Lo tienes que traducir en el tema contable. Y ese lenguaje tecnológico, hay que saber identificarlo. Yo te cuento que he tenido la experiencia de estar vinculado porque lo he vivido como usuario. O sea, ¿por qué me tuve que vincular a esa área? Porque resulta ser que ya va, espérate, yo tengo que hacer entender qué es lo que quiero hacer. Si tú estás claro en lo que quieres producir en vista de lo que te contrataron, entonces te tienes que involucrar de manera activa en el diseño e implantación de los sistemas administrativos, bien sea de forma dependiente o independiente. Es Ok, fundamental. Eso no yo hay que creo que dejarlo al con azar. eso llegamos al punto o al nivel máximo de esta parte. ¿Cómo te diste cuenta, después de involucrarte allí y de meterte y sumergirte en esos 23 años de experiencia, que más allá de todo el beneficio que podías hacer para ese conjunto de empresas, clientes para los cuales trabajaste, estabas listo para hacerlo por tu cuenta y asesorar de forma independiente? Porque vi el resultado interno y me di cuenta que era un mal común en todas las empresas. ¿Cuál es el mal común en todas las empresas? Yo me atrevería a decir que en todas, Andreina, transnacionales o no. El hecho de que cuando, por ejemplo, el máximo clímax en nuestra profesión es la auditoría. Y en la auditoría sufre tanto el dueño del negocio, en algunas auditorías, sufre tanto el dueño del negocio como el que está elaborando la auditoría. Yo he visto auditorías muy buenas donde las empresas hacen todas las cosas correctas y sin embargo hay algunos pequeños detalles, pero también he visto auditorías que son la mayoría de los casos sufridas, porque viene el auditor y te dice, mira, tienes algunas cosas que hay que corregir, se corrigen en el número del registro contable, pero vuelves a 12 meses después y estás en lo mismo. Y la parte fundamental de eso es porque El negocio sigue ¿qué es la igual. contabilidad? La Claro. contabilidad es más allá de lo que tú comentabas en un momento de la conversación, más allá del tributo, más allá de lo que sea, la contabilidad, como yo la veo hoy en día y como la he visto siempre en realidad, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. O sea, si usted no puede tener contabilidad, primero, está sin brújula, como cuando va alguien a la mar, un capitán que va y navega con su barco y no tiene brújula. O sea, en medio No del tiene mar no sabe rumbo. si está no tienes rumbo, no sabes si estás para el norte, si vas para el sur, si vas para el este, no sabes para dónde vas. Y si teniendo esa brújula, la brújula está como que medio andando allí, y ahí es donde me quiero quedar en la contabilidad que sale todos los años, pero la ves como un requisito. Y en ese Exacto. concepto de hacerlo como requisito, resulta ser que te pierdes el concepto del lenguaje de la contabilidad. La Y que verdadera función, ¿verdad? Porque yo la creo que esa verdadera es función, la porque verdadera función.
porque ¿qué te debe expresar la información financiera en conjunto? Cuatro estados financieros y nota revelatoria. Te debe, es como tu examen de laboratorio, pero así. O sea, esto es examen de laboratorio. Ojo, puedes estar sano, Ujú. como puedes no estarlo, pero Y es no tu realidad. saberlo. Y no saberlo, pero es tu Ujú. realidad, porque mucha gente dice, cónchale, pero es que la contabilidad me da malas noticias, pero que a veces las malas noticias son buenas, porque si cuando tú te haces un examen de laboratorio y te sale el colesterol alto, o los triglicéridos altos, Puedes tomar o de medidas. repente te sale un bajo nivel, de digámoslo así, de hemoglobina, tú Ujú. dices, hey, mira, tengo una mala noticia, pero esta Pero, noticia es mejor saber cómo la voy a atender claro, a no saberlo. Que la contabilidad es una herramienta para la toma de decisiones, no hay que verla como un requisito, que tengo que pagar impuestos, que tengo que determinar esto, si bien es una gran parte del trabajo que hay que hacer y que hoy en día desborda la acción profesional de muchos colegas. Entonces te voy a resumir cómo llegué del proceso de pasante a trabajador dependiente y a dar este gran salto, que hoy en día ese gran salto te lo estoy planteando como asesor, pero mi gran salto real es el educador. ujú, De hecho, siento que en esta profesión debemos educar tanto a quien requiere nuestro servicio como a aquel que lo suministra. Hay que educarlos. Hay que educarlos, ¿por qué? Porque es fundamental. Tú no puedes vender algo si no sabes a ciencia cierta cómo hacerlo. el punto diferenciador o de valor que tú reflejas y que tú le das al que te contrata o al cual le sirves o ahorita al que le estás enseñando es precisamente eso, esa sensibilidad a entender realmente qué es la contabilidad, para qué sirve, cómo se debe usar, qué herramientas se deben utilizar y definitivamente las bondades que les va a proporcionar el buen uso y, como decimos nosotros dentro de tecnología, la buena aplicación de los estándares, porque definitivamente, como en cualquier área, deben haber procedimientos y estándares adecuados que te permiten eso. Sí, de hecho nuestra profesión se apalanca y lo contradictorio es que muchas veces, y lo digo con toda responsabilidad, algunos colegas no aplican, se Ujú. apalancan en principio de contabilidad. ¿Por Exacto. qué? Porque en muchos casos nos hemos quedado con la contabilidad sin demeritarlo nuevamente, y hablo por mí, me quedé, imagínate que yo me haya quedado en la contabilidad que aprendí en el INSE. Exacto, sí, no, y es verdad, y pasan muchas de las carreras. En Y estos días, muchos de nuestros colegas, lo digo sin faltar respeto, es un tema ujú, de mensaje como para que lo reflexivo, sí, una comencemos a reflexión. sensibilizar. Tenemos que evolucionar porque la contabilidad evoluciona. Tú mencionabas identificar la necesidad, los recursos con los cuales trabajar. Hoy en día es lo que yo planteo como mi producto estrella. Hoy en día mi asesoría no está vinculada, yo he visto prácticas de asesoría, yo también pasé por eso, en donde Ujú, tú llegabas al negocio, contador externo, te llevaba los papeles, traía la contabilidad, pero llegabas tarde. ¿Por qué? Porque hay que vivir internamente. ¿Cuál es el modelo de negocio que yo utilizo hoy en día? Tu contador es interno, tu equipo de trabajo, más que el contador, tu equipo de trabajo administrativo financiero es interno y yo, el trabajo que ofrezco, te puedo ofrecer el trabajo de entrenamiento para identificar lo que uno no ve por el día a día. Porque yo lo ujú. pasé. A veces uno por el día a día no se da cuenta que el problema es hacer un stop y comenzar a vincular. Mira, es que nosotros de alguna manera tenemos que mejorar la forma como parametrizamos en eso que yo denominé el Claro, eh, el sistema. ¿Por qué? Porque la lista de inventario está adecuada, pero las cuentas contables asociadas no son las correctas. yo creo que otra de las cosas es que ustedes tampoco pueden hacer todo solo, porque, a ver, tú puedes hacer muy bien tu trabajo y puedes generar esa información oportuna, puedes hacer todos los pasos previos y todos los tips, pero si esa información que tú produces en tiempo, de buena forma y de calidad, no es tomada en consideración, ni tampoco manejada a nivel de estrategias, es lo mismo, que es lo que tú decías. Así es. Ibas en tiempos posteriores y estaban los mismos errores con los mismos resultados porque el problema era en otra parte, no en la parte contable. Los principales problemas que tiene, eso que tú también lo has manifestado,
información financiera que no llega al momento que lo requiere alguien para tomar decisiones, son temas de control interno. No tiene nada que ver con la contabilidad. Porque la capacidad del contador de entender el asiento contable, el registro contable, que puede estar incluso hasta malo, puede no estar reflejando una realidad, porque nuestro entendimiento es débito, crédito, estructura de estado financiero. Pero la realidad es que nosotros debemos ir a la raíz. Y la raíz es el control interno, apalancarse con el trabajo de expertos en temas de sistemas de información financiera, abogados, economistas, entender, por ejemplo, lo que pasa hoy en día en Venezuela. O sea, cómo contabiliza un escenario multimoneda, cómo contabiliza un escenario de alta inflación. ¿Con quién te tienes que apalancar? Con conocimiento económico, que normalmente no está en nuestra área de acción, y tenemos que ser muy multidisciplinarios sin que implique esto, ojo, cuidado, que nosotros seamos los expertos en todo, porque también ese es el peligro. Sí, también es cierto. Y yo Ese es el creo que peligro. con eso le das entrada a la última parte de la entrevista, que ya viene siendo la parte prospectiva. Y que creo que ahí es donde más puedes apoyar esto que me venías diciendo, que es el tope de lo que es tu parte profesional, que es en el área de la educación, que es precisamente el formar a los demás y en pasar todo este conocimiento y toda esta experticia que te ha dado la experiencia, la aplicación y el estar metido específicamente de forma directa e involucrado en los procesos de las empresas en las cuales has trabajado y has asesorado ahora dentro de tu función de asesor y sobre todo de director de lo que es Recontable Venezuela. Háblanos un poquito de qué es lo que viene para José desde su punto de vista de asesor, director y de esta nueva faceta de profesor. Fíjate, como te dije al principio, siempre tiene una historia que viene de muchos años atrás. Cuando estaba saliendo de la Universidad Católica, mi sueño era dar conferencias. Enseñar, porque de alguna manera me he caracterizado nace también, es innato, de querer compartir lo que uno de alguna forma sabe y lo entiende bien. Y me gusta aportar con eso. Mis primeras experiencias fueron personales, internas en las compañías. Tuve la oportunidad en la década entre el 2000 y 2010 de convivir con un excelente profesor que tuve, hoy en día amigo mío, líder del proyecto Red Contable, en donde hicimos sinergia, entendí la visión del proyecto, y el proyecto está fundamentalmente enfocado a darle herramientas educativas al profesional de la contaduría pública. Es una comunidad virtual en donde trabajamos en pro de que hagan vida fundamentalmente profesionales de la contaduría pública, en donde no solamente vamos a estar velando por la educación del tema contable per se, contable financiero tributario, sino que, por ejemplo, hoy en día dentro de nuestros staff de profesores está una persona experta en el manejo del coaching personal, que muchas veces nosotros olvidamos esas habilidades blandas que debemos tener. Muchas veces nosotros como contadores públicos, lo digo con toda responsabilidad, no sabemos ni siquiera cómo comunicarnos con nuestros clientes. A veces tenemos temor por esa posición que tenemos como contador público de transmitir comunicación como que, mira, hay que mejorar algo, por ese temor de que alguien te diga, mira, ponme a pagar menos impuestos, yo no voy a pagar esto. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que salen allí y que son las más comunes, ¿no? Y que son las más comunes. Entonces, ese trabajo educativo lo estamos haciendo desde el punto de vista de, primero, realzar la profesión dentro de las capacidades, y segundo, las habilidades blandas. Básicamente que como contadores públicos, a mí me encantaría ver muchos contadores públicos dirigiendo empresas a nivel del área financiera, teniendo las capacidades y las herramientas. Son muy pocos los contadores públicos que dirigen financieramente las empresas. El objetivo en Red Contable es permanentemente el educativo. Si me permite, la página es de inscripción gratuita, y en este momento hay algunos cursos que nosotros planteamos de manera gratuita, más allá de que ya a nivel de título profesional, con costos módicos, estamos tratando de fomentar ese nivel de crecimiento a nivel educativo. Creo que la educación es fundamental, Andreina, en todas las profesiones. No hay una buena práctica sin una buena teoría, no hay una buena práctica sin una buena educación, no hay una buena práctica sin un perfecto entendimiento de lo que yo quiero entender.
y sobre todo cuando tú ves la educación de manera integral. O sea, yo veo esta profesión no solamente desde el aspecto básico de calificación y capacitación de cálculo numérico. Envuelve, como lo he dicho y he tratado de decirlo en esta entrevista, envuelve una serie de aristas que nosotros debemos velar. Conocimiento económico, conocimiento tributario, conocimiento ético, donde Correcto. la ética para mí es la clave de esta profesión. Yo puedo tener la mejor capacidad como profesional, puedo ser el mejor experto en preparación de información financiera, el mejor auditor, pero la línea tangible entre definir un buen contador y aquel que no lo es la ética. Muchas veces no solamente es el profesional el que necesita de esos conocimientos, habilidades blandas, como tú bien las llamas, sino también es el empresario, es el pequeño, el mediano, los miembros de la pequeña y la mediana industria, son los mismos partners de los administradores, es la misma gente que está interactuando con ustedes a nivel del personal que les provee de dicha información, los gerentes, porque nada hacen con tener un profesional integral si el entorno lo contamina. Principal papel nuestro es la fe pública. Esos estados financieros van a alimentar o son la base de temas tan que la gente lo ve tan distante como, por ejemplo, cómo determina el Producto Interno Bruto de la nación si no hay contabilidad, si no hay información. Claro, el fin último que va a todos los indicadores macroeconómicos del país a Tal nivel cual, nacional. tal cual, Claro, tal cual. lo que pasa es que el Pasando por una trasfondo es mucho cuestión más allá de económica, una obviamente, pequeña ojo. empresa, sí. Sí, pero son los Claro, porque números fíjate, que traspasan esos indicadores y que se reflejan y a la vez que se toman decisiones desde la empresa, a la final se toman decisiones en un país. claro, los estudios económicos del Banco Central se apalancan en la producción contable. Ojo, no es que nosotros, cuidado, porque alguien a lo mejor lo está escuchando y a lo mejor lo malinterpreta, no es que nosotros como contadores públicos somos los non plus ultra en determinación de indicadores macro y microeconómicos, pero sí damos la base para que los economistas y los expertos en estas áreas Lo hagan. tengan información válida, Ujú. fundamental, información válida, correcta, transparente, fiable, para que a partir de esa información ellos puedan hacer su trabajo. Claro, ustedes Por son eso como es el que final del eslabón de una cadena y el principio de la otra. así es, así es, Ujú. así es. José, y ya con esto Punto para final. cerrar, ¿qué viene para ti? No tanto para Recontable, no tanto desde el punto de vista de la contabilidad, no tanto desde el punto de vista de la enseñanza y las transformaciones y los cambios, porque yo sé que tú eres una persona que tiene unos valores muy arraigados, que tienes una fe muy fuerte, que eres luchador y que vienes y sabes lo que te ha costado las cosas y tienes claro hacia dónde vas. Pero, ¿qué más le hace falta a José? ¿Qué crees que viene para ti no sé, a corto o mediano plazo? Fíjate, tengo cosas que pendientes que no he hecho, por ejemplo, escribir un libro. Ujú. Es un pendiente ya he cerrado algunos pendientes como es, por ejemplo, La Recontable, la dar página, clases a nivel. Sí, el portal de la página, las clases universitarias, que era un tema pendiente, pero sin también. duda mi objetivo en la vida es trascender, y cuando te estoy hablando de trascendencia no por un tema egocentrista ni un tema egoísta de figurar, sino trascender porque, mira, Andreina, yo veo las cosas así. Yo creo que Dios le ha proporcionado a muchos seres humanos talentos, que sería egoísta de mi parte morir con un talento y no compartirlo con el resto de la humanidad. Mi objetivo fundamental es trascender y esa trascendencia abarca a mi familia, abarca a un gran número de seres humanos a través de las capacidades que yo puedo aportarles. Sí, yo creo bueno, como yo lo he dicho en muchas de las entrevistas, es un común denominador de las personas que hacemos lo que hacemos no tanto por el lucro, sino porque nos gusta, porque nos apasiona lo que hacemos y porque en el proceso de esa profesionalización y de ese aprendizaje hemos entendido la importancia de la educación y la importancia de que no solamente se genere ese conocimiento para nosotros, sino para compartirlo, que es una de las visiones que yo tuve desde que se me ocurrió lo de este proyecto, que es precisamente eso, dar a conocer a personas como tú,
como Fernando Catacora, mis respetos y mis saludos, porque es una persona que admiro mucho, que es el fundador de Recontable, y que pueda precisamente eso, pasarse y hacerse esa transferencia de conocimiento en positivo, entender realmente para qué fueron creados y cuál es la misión, Así es. ¿no? Bueno, yo solamente tengo dos últimas preguntas para terminar. La primera, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te pareció la entrevista? Me sentí muy bien, la verdad. No conocía tus dotes de entrevistadora, que es una parte que me imagino que fue autodidacta, ¿no? También. Eso, Mucho saber la esencia de la gente. Y esto me llama mucho la atención porque yo siempre he estado buscando es la parte humana, porque yo soy de la que cree que no todo es profesional, sino también humano. Entonces, José, para mí así. ha sido un placer enorme porque me has dado una clase magistral en este poco tiempo. Te doy mil gracias eternas por estar, por compartir, y espero que entre Recontable, Fernando, tú y mi persona podamos hacer algo interesante con este tema de las redes, porque al fin y al cabo ustedes son Recontables, yo soy red de Asociación de Talentos Emprendedores y algo interesante puede surgir allí. Yo me despido, les agradezco a todos los que nos han acompañado y han disfrutado de esta conversación en la cual José ha hecho, como bien dije, una clase magistral enseñándonos los tips, mostrándonos mucho más allá lo que es realmente la contabilidad, el hecho de crear un background y de llegar a la parte focal y final de ser un profesional del área contable. Y te pido, José, que para despedirte compartas las formas de contacto que tienes. No sé si las tienes allí, sino yo las leo que las tengo acá anotadas. Y que a su vez, aprovechando estos temas de situación país, puedas hacer un poco de reflexión para los emprendedores, para los pequeños y medianos empresarios que tienden a desesperarse en estas circunstancias y que tú con tu visión y con esa experticia del área financiera les puedas indicar algún tipo de consejo para seguir resistiendo, persistiendo e insistiendo, porque definitivamente en algún momento esto tiene que cambiar. Entonces, a ustedes muchísimas Así gracias, es. a José muchísimas gracias y te dejo para que te despidas. Sí, bueno, en primer lugar el agradecimiento, Andreina, el agradecimiento a los escuchas que de manera asincrónica posteriormente o en línea nos puedan estar escuchando. Mis redes, obviamente, como te dije, soy muy activo en las redes, las 4 principales. En Facebook me consiguen como José Hernández, en mi perfil público como director de Red Contable, director de contenido. En Instagram, Twitter y en LinkedIn me pueden conseguir como @J Hermerino. J Hermerino es J de José, H-E-R de mi primer apellido, Hernández. Merino, que es mi segundo apellido, realmente es Meriño, pero le quité la ñ y la coloqué como N. @J Hermerino para LinkedIn, Twitter e Instagram, y en Facebook José Hernández. Mi mensaje final es un entorno bastante complejo, sin duda, pero mi mensaje final para todos aquellos emprendedores, los que ya están en camino, los que ya tienen un camino recorrido, los que están medianamente recorriendo, los que van a emprender, mi mejor mensaje para ustedes es las mejores prácticas. O sea, el entorno puede invitar a hacer prácticas que potencialmente parecieran caminos rápidos o caminos adecuados para lograr objetivos, pero básicamente hay una forma de hacer las cosas bien, y esa forma de hacer las cosas bien es velar por las buenas prácticas y la ética. Y segundo consejo, fundamentalmente, estructúrense. La estructura de una compañía no puede estar vinculada solamente al área de vender, comprar. Cuando estoy hablando de estructura, su mejor defensa, su mejor ataque es tener a la mano a un contador público, a una estructura administrativa financiera, porque se van a convertir en su mejor aliado en este momento de Venezuela. No dejen eso al azar. Les puede salir más caro pensando que es más barato. Les puede salir muchísimo más caro. Y de alguna manera, siempre, siempre, siempre habrá una forma de solucionar
y de tratar de cubrir ese aspecto que para mí es relevante y fundamental. Finalmente, Dios nos bendiga, Dios es la fuente de todo, Dios hace que nos permite estar aquí reunidos, nos permite escucharnos y que nos dé mucha salud, fundamentalmente en este momento, mucha salud, no se descuiden, no se confíen, el COVID es real, lo he visto de cerca, es real, no lo he sufrido yo, pero he visto familias que han quedado lamentablemente en este entorno. Algunos vamos a salir bien librados, Dios quiera que todos, la gran mayoría de Venezuela, pero algunos ya no están saliendo muy bien librados de este tema. Cuídense mucho, no se confíen, es una enfermedad real y cubramos con bendición a Venezuela. Y la mejor bendición es que seamos disciplinados y podamos hacer las cosas bien. Andreina, Dios bendiga a tu hija, Dios bendiga a tu familia. Un placer para mí siempre estar contigo. Sabes lo mucho que te queremos. Gracias. Muchos saludos por allá y muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad porque seguro la va a ver. Que tengan un feliz día. Seguro. Amén, amén, amén.